Coge tu teléfono, abre cualquier aplicación de reserva de vuelos, busca un vuelo París-Tokio, observa el mapa que aparece. La ruta no pasa por encima del Pacífico, sube hacia el norte, hacia el polo ártico, por encima de Siberia. ¿Por qué? El Pacífico está ahí, entre Europa y Asia. Es el océano más grande del mundo, cubre un tercio de la superficie de la Tierra, y los aviones lo evitan. La respuesta implica la geometría de la Tierra, la física de los vientos y una norma de seguridad que estuvo a punto de acabar con la aviación intercontinental moderna. Esto es lo que explica por qué los aviones no vuelan sobre el Pacífico, y lo que eso revela sobre el funcionamiento oculto de la aviación mundial. La primera respuesta es matemática, y probablemente va a cambiar la forma en que ves el mundo. En un mapa plano, como el que tienes en la cabeza, la ruta más corta entre París y Tokio parece pasar por el centro de Asia o por el Pacífico, pero un mapa plano miente. La Tierra es una esfera, y en una esfera, la ruta más corta entre dos puntos no es una línea recta sobre un mapa plano. Se llama ortodrómica o gran círculo. Imagina una naranja. Si colocas una goma elástica entre dos puntos de esa naranja y la dejas tensarse de forma natural, seguirá una curva. Esa curva es el gran círculo. Es siempre el camino más corto sobre una esfera. Y cuando calculas el gran círculo entre París y Tokio, pasa por encima de Alemania, Rusia, Siberia y el mar de Ojotsk, no por encima del Pacífico. La ruta ártica París a Tokio mide aproximadamente 9.500 kilómetros. Una ruta que pasara por el Pacífico recorrería unos 14.000 kilómetros. Son 4.500 kilómetros de diferencia. A la velocidad de crucero de un avión, eso equivale a unas 5 horas de vuelo adicionales y a decenas de miles de litros de combustible extra. Para un vuelo París a Tokio, la ruta ártica dura unas 12 horas. Una ruta por el Pacífico tardaría unas 17 horas. La elección es evidente, pero la geometría no es la única razón. Hay un fenómeno meteorológico que lo cambia todo: la corriente en chorro, o jet stream. La corriente en chorro es una corriente de aire muy potente que circula a gran altitud, entre 8.000 y 12.000 metros. Sopla de oeste a este, a velocidades que pueden alcanzar los 300 o 400 km por hora. Para un avión que vuela a 900 km por hora, añadir 300 km por hora de viento favorable es enorme. Los vuelos Europa a América del Norte, que aprovechan la corriente en chorro, hacen con frecuencia el trayecto París a Nueva York en 7 horas en lugar de 8. Algunos récords han sido batidos, menos de 6 horas en esa ruta gracias a una corriente en chorro especialmente potente. En las rutas hacia Asia, la corriente en chorro sigue aproximadamente las rutas polares. Los aviones que viajan de Europa a Japón o Corea pueden beneficiarse de vientos favorables pasando por el norte. Una ruta por el Pacífico no contaría con esos vientos favorables. Es más, podría encontrar vientos contrarios que alargarían aún más el tiempo de vuelo. La ruta polar tiene así una doble ventaja. Es más corta geométricamente y cuenta con el empuje de los vientos. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Aunque la ruta por el Pacífico fuera más corta, los aviones no siempre podrían utilizarla, por una norma llamada ETOPS, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standard. Esto es lo que significa en la práctica. Si el motor de un avión falla sobre un océano, el aparato debe poder alcanzar un aeropuerto de emergencia usando el motor restante. La norma ETOPS define el tiempo máximo durante el cual un avión birreactor puede volar con un solo motor. En los años 50 y 60, ese límite era de 60 minutos, lo que hacía imposibles las travesías oceánicas para los birreactores, demasiado lejos de cualquier aeropuerto. Solo los aviones de 3 o 4 motores podían cruzar los océanos. Después, los motores se volvieron tan fiables que las autoridades fueron flexibilizando progresivamente las normas. 120 minutos, luego 180, luego 240, hoy hasta 370 minutos para ciertos aviones. Con 370 minutos de ETOPS, un avión birreactor puede volar a más de 5.000 kilómetros de cualquier aeropuerto de emergencia, lo que abre casi todas las rutas del mundo. Casi. El Pacífico sigue siendo un desafío particular, incluso con las normas ETOPS modernas. El problema no es la distancia total a recorrer, es la distancia respecto a los aeropuertos de emergencia. El Pacífico es vasto, enormemente vasto. La parte más ancha, entre la costa americana y Filipinas, mide unos 12.000 kilómetros. En el centro de esa travesía, estás a más de 6.000 kilómetros de cualquier aeropuerto. Incluso con 370 minutos de ETOPS, a la velocidad de crucero de un Boeing 787, se pueden recorrer unos 4.500 kilómetros con un solo motor, lo que no es suficiente para algunas rutas del Pacífico. Sin embargo, existen rutas que atraviesan el Pacífico. Los Ángeles
Ángeles a Tokio, San Francisco a Singapur, Dallas a Sydney. Estas rutas utilizan puntos de paso estratégicos, islas o archipiélagos que sirven como posibles aeropuertos de emergencia. Hawái para las rutas hacia Asia desde la costa oeste americana, Guam para las rutas hacia Australia, las Islas Aleutianas para las rutas hacia Japón desde el norte. Estos puntos de paso permiten dividir la travesía en tramos más cortos. Cada tramo se mantiene dentro de los límites ETOPS, pero para los vuelos Europa a Asia, esos puntos de paso no existen sobre el Pacífico Central. La ruta ártica sigue siendo la única opción viable. Pero hay algo que poca gente sabe. Existen vuelos que cruzan el Pacífico desde Europa. No directamente, sino con escalas estratégicas. Air France opera vuelos París-Los Ángeles que pasan por el norte de Canadá. Singapore Airlines conecta Singapur con Nueva York pasando por el Polo Norte. Es el vuelo SQ-21. Durante años el vuelo comercial más largo del mundo. 23 horas de vuelo, 15.800 kilómetros. Por encima de Siberia, Rusia y el Polo Ártico. ¿Cuántas lanzó el Project Sunrise? Vuelos directos Sydney a Londres sin escala. Estos vuelos pasan por encima de Asia, Oriente Medio y Europa, no por encima del Pacífico. La única forma de cruzar el Pacífico desde Europa en avión comercial sigue siendo hacer escala en la costa oeste americana. París, Los Ángeles, Tokio. París, San Francisco, Sydney. El Pacífico sigue siendo, para Europa, una barrera geográfica que la aviación comercial nunca ha franqueado directamente. Las rutas polares son, por tanto, la solución, pero tienen sus propios desafíos. Por encima del Polo Ártico, las comunicaciones de radio tradicionales no funcionan correctamente. Los satélites de comunicación cubren mal las zonas polares, y los aeropuertos de emergencia son escasísimos. Apenas unas pocas pistas en Siberia y Canadá. También están las auroras boreales. Estos fenómenos magnéticos pueden perturbar los sistemas electrónicos de los aviones. En casos extremos, una tormenta solar puede hacer que una ruta polar sea temporalmente impracticable. En 2003, durante una tormenta solar de gran magnitud, varias compañías aéreas desviaron sus vuelos, alejándolos de las rutas polares. Los aviones tuvieron que dar grandes rodeos, consumiendo más combustible y llegando con retraso. Las rutas polares también requieren equipamiento especial, trajes de supervivencia ártica para pasajeros y tripulación, procedimientos de emergencia específicos para aterrizajes forzosos en zona ártica y sistemas de comunicación por satélite redundantes. Volar por encima del Polo Norte no es algo trivial. Es una decisión técnica y operativa que exige una preparación específica. Pero todo esto podría cambiar en los próximos años. Dos tecnologías están transformando las rutas aéreas mundiales. La primera, los aviones hipersónicos. A Mach 5 veces la velocidad del sonido. París-Tokio tardaría menos de 2 horas. La ruta utilizada importaría mucho menos, dado que la duración total sería tan corta. Boom Supersonic, Aerion y varios proyectos militares trabajan en estas tecnologías. La segunda, los aviones eléctricos de hidrógeno. Estos aviones no tienen las mismas restricciones ETOPS que los reactores convencionales. Con sistemas de propulsión redundantes y una fiabilidad aún mayor, las normas podrían flexibilizarse todavía más, lo que abriría nuevas rutas directas a través del Pacífico. Pero por ahora, los aviones comerciales siguen bordeando el mayor océano del mundo, por el norte, por el polo, por encima del hielo y las auroras boreales. La próxima vez que mires el mapa de tu vuelo en la pantalla del asiento, esa ruta extraña que sube hacia el norte en lugar de ir en línea recta, ahora sabrás lo que está pasando. No es un error, no es un rodeo, es la geometría de la Tierra haciéndose visible. Es la corriente en chorro empujando el avión hacia su destino. Es una norma de seguridad que garantiza que si algo sale mal sobre Siberia, puedes aterrizar en algún lugar. El camino más corto no siempre es una línea recta, sobre todo cuando vuelas sobre una esfera. ¿Alguna vez has mirado el mapa de tu vuelo y te has preguntado por qué la ruta era tan extraña? Cuéntamelo en los comentarios y dime en qué ruta fue. Y si este vídeo te ha enseñado algo, suscríbete, porque el próximo va aún más lejos.